Porque cada día le damos la bienvenida a nuevos radioescuchas y posiblemente no conocen este curso. O porque tú que nos escuchas desde hace mucho tiempo, ¿recientemente tuviste una pérdida? En tu camino tiene para ti el curso de tanatología. 7ª sesión. Poco a poco vamos avanzando en lo que significa el entendimiento de lo que sucede cuando se sufre una pérdida. Hemos insistido en muchas ocasiones que no puede vivir la persona de manera igual después de que ha sufrido una pérdida a como estaba viviendo antes. Una pérdida nos sacude, una pérdida nos cuestiona, una pérdida nos deprime, una pérdida nos espanta, y todo esto hace que nos convulsionemos en nuestras ideas, y hemos dicho también que en ocasiones estas convulsiones pueden llegar a afectar a nuestro cuerpo porque el ser humano es una unión de cuerpo y alma, de mente y cuerpo, de tal manera que lo que nos duele en el alma, lo que nos preocupa en la mente tiene que reflejarse en el cuerpo. En el último segmento de nuestro estudio estábamos hablando del dios Pan, ese dios que parecía divertido desde el punto de vista iconográfico, es decir, su representación visual. ¿Cómo se representaba al dios griego Pan? Recuerda, con patas de cabra, con la parte del medio cuerpo de hacia arriba humana, con sus cuernitos de chivito, de cabrito, es decir, rebelde, porque los corderos son mansos, pero los cabritos son muy rebeldes, y tocando un instrumento que hacía que las personas pudieran, volverse locas en distintos sentidos, locas de alegría, pero también podían convertirse en personas locas de miedo. Y precisamente decíamos que este dios Pan, de acuerdo a la mentalidad griega, se encontraba en los cruces de caminos, donde la persona iba en un camino y de repente este camino se le bifurcaba, es decir, se abrían posibilidades para que este camino pudiera tener continuidad, hacia la derecha, hacia la izquierda, pero una continuidad. Y este dios Pan, de acuerdo a la mitología griega, porque muchos elementos psicológicos, tienen nombres de cuestiones de la antigua Grecia, este momento que la persona, que el caminante sufría de tensión, de inseguridad, ante la pregunta, el cuestionamiento, ¿por qué camino tengo que seguir?, es lo que llamamos ahora pánico. Y seguramente este pánico lo has experimentado no solamente cuando sufres una pérdida. De repente, ante un médico que te dice, señora, tenemos que hacer una operación, pero la vida de su familiar está en peligro también si lo operamos. Entonces tú quedas ante una disyuntiva. Si lo operan, se puede morir. Si no lo operan, se puede morir. Y seguramente te costará trabajo tomar una decisión. En este sentido, una persona que sufre una pérdida va a sentir pánico sobre todo hacia lo desconocido. ¿Por qué? Porque lo conocido le ha dado una seguridad. Estoy seguro que tú que me estás escuchando te sientes seguro cuando ya tienes una casa a donde llegar a dormir, te sientes seguro cuando tienes una pareja que te ha sido fiel, te sientes seguro cuando tienes un trabajo estable, te sientes seguro cuando en tus estudios la salud es adecuada, te sientes seguro cuando todo está bajo control. ¿Qué hace una pérdida? Hemos dicho en muchas ocasiones que te hace tambalear. Imagínate, tenías confianza con una pareja y te das cuenta que aquella pareja o bien te ha dicho que no quiere continuar la relación o peor aún, ha cometido una infidelidad. ¿Qué pasa contigo? Ya te preguntas, ¿continuaré con ella? ¿Continuará conmigo esta persona? ¿Me va a volver a ser infiel? ¿Va a portarse bien? ¿Qué futuro me espera? ¿Me conviene seguir? Evidentemente, esto ya ocasiona un tambaleo. Imagínate a alguien que le han dicho que tiene una enfermedad importante. ¿Qué va a pasar con esta enfermedad? ¿Cómo se va a desarrollar el cáncer que me acaban de detectar? ¿Es un cáncer benigno o maligno?
¿Se podrá operar? ¿No se podrá operar? ¿Crecerá en forma rápida? ¿Se comunicará a través de la vía linfática, es decir, a través de los ganglios a todo el cuerpo y entonces me quedan unos cuantos días de vida? ¿Hay posibilidad de que el cáncer no me afecte a mi vida ordinaria? ¿Se me caerá el cabello? ¿Cuánto dinero voy a gastar en esto? Como puedes ver, una persona que sufre una pérdida de este tiempo también sufre un gran tambaleo. Ahora, imagínate cuando alguien ha compartido la vida con su hijo, con su hermana, con su esposo, con un ser querido a lo largo de muchos años y de repente sabe que tiene un número telefónico al cual va a marcar pero ya nunca le va a contestar a aquel ser querido. Sabe que se va a seguir reuniendo los días de Navidad, pero aquel ser querido ya no va a estar en la lista de regalos. Sabe que van a estar celebrando los cumpleaños, pero el día del cumpleaños de la persona que ahora está ausente, ya no va a estar él para recibir abrazos, para soplar las velitas, y evidentemente se va a sentir un gran vacío. Cuando escuchamos estas cosas y no se nos ha muerto ningún ser querido, quizás se nos hacen así como un poco tristes, pero cuando alguien ha perdido a un ser querido que ha amado profundamente, entonces estará comprendiendo de qué estamos hablando. ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿De qué manera voy a salir adelante en esta situación de soledad, por lo menos aparente, en la que me encuentro? Pues bien, a esto precisamente es a lo que en la tanatología se le llama pánico. Pero no solamente a la pregunta, porque si la pregunta quedara ahí, no habría ningún problema. El problema es que la preocupación de la mente, recuerda, se va a convertir en alguna cosa en nuestro cuerpo. Y entonces mencionábamos en la última sesión que el pánico se va a presentar a través de opresión o dolor en el pecho, taquicardias, respiración forzada, arrítmica, apresurada, temperatura que sube o que baja en las extremidades, temblores, sudoración, escalofríos, estremecimientos, hormigueo en manos o pies, contracciones musculares, sequedad en la boca o en el paladar, mucha sensibilidad a la luz, dificultad para hablar o para comunicarse, y el miedo no va a ser únicamente hacia el futuro, sino también miedo hacia la muerte. Aquí quiero hacer un comentario. Generalmente, cuando algo le pasa a los demás, nuestra psicología también puede actuar como espejo. ¿A qué me refiero? Mira, cuando tú ves que alguien se muere, inconsciente o conscientemente, tú te preguntas, ¿y a mí cuándo me toca tener esta pérdida? Es decir, acaba de morir un hermano, un familiar, un vecino querido, y hay personas que dicen, yo no quiero ir al funeral, yo no quiero ir al entierro. ¿Por qué? Si no es una cosa que personalmente se esté viviendo, a ti no te van a enterrar, a ti no te están velando, a ti no te están llorando. Y las personas no saben explicar por qué no quieren asistir a una celebración de este tipo. En el fondo es que en aquella muerte ajena están viendo su propia muerte. En aquella muerte están reconociendo que tarde o temprano ellos tendrán que estar en un ataúd, ellos tendrán que estar siendo velados, ellos habrán perdido cualquier oportunidad de contacto con la gente que se queda aquí. Y esto es una cosa pues realmente fuerte y dolorosa para todo ser humano, porque como todos los días nos levantamos y supuestamente llegamos a casa nuevamente a dormir, como que pensamos que la vida es para siempre, que nunca se va a terminar, y cuando una cosa como la que estamos comentando sucede, evidentemente nos mueve el tapete y nos hace tener este pánico. Pero te decía que no solamente es pánico en la mente, sino que esto se va a ir reflejando en el cuerpo. La crisis de pánico, quiero decirte que puede ser muy breve para algunas personas y para otras un poco más larga. Una crisis de pánico así muy grave nunca durará más de 1 hora. Si ya hay una
crisis que tenga una duración más larga, será conveniente consultar a un especialista para que nos ayude a poder tener más confianza en nosotros, porque recuerda que el pánico tiene que ver con desconfianza en el futuro y en cómo vas a reaccionar tú hacia el futuro. Hemos dicho que el pánico es normal, es decir, no corras a urgencias porque sientas que te está pasando algo así, más bien piensa y repítete constantemente: esto va a pasar, esto está pasando, esto lo estoy superando. Veamos un ejemplo de lo que le sucede a Susana. Ella, por la muerte de su esposo, tiene el deseo de escapar de la vida, piensa en miles de razones que le justifiquen permanecer encerrada en su casa o en la iglesia. No se atreve a experimentar algo nuevo. Todo esto puede propiciarle ataques de pánico. Sería mejor que Susana se abriera a nuevos pensamientos y diferentes relaciones humanas. De esta manera, aumentaría su autoconfianza o autoestima y esto le ayudaría a disminuir su situación de pánico. Mientras más te encierres, mientras más desconfíes de ti, vas a estar metida en un círculo vicioso. Fíjate bien, desconfianza, miedo, pánico. El pánico crea más desconfianza, más miedo y más pánico. Hay que romper este círculo vicioso, hay que volver a tener confianza en la vida. Regresamos en el siguiente segmento a hablar de cómo afrontar el pánico. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Al pasar por la pequeña puerta, los peregrinos pueden ver una losa de mármol que protege la piedra original donde estuvo el cuerpo de Cristo. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. Hoy quiero presentarles este libro que se llama Los Apócrifos y otros libros prohibidos. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿En cuántas de ellas caíste? En ninguna, padre. No les hice caso porque no quería caer en el mal. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. Seguimos escuchando el curso de tanatología. Qué difícil es enfrentar los miedos. Algunas personas prefieren padecerlos que enfrentarlos. Yo te haría a ti una pregunta. Si tuvieras que tomar una decisión en padecer una caries dentaria o enfrentarla, seguramente tú me dirías que, aunque te cueste trabajo ir con el dentista, aunque sabes que te van a tener que inyectar anestesia, aunque sabes que van a utilizar este aparatito que se llama la fresa o la fresadora para irte limpiando poco a poquito esta parte que está afectando tu muela, seguramente dirás, prefiero eso porque si dejo que la caries aumente, puedo perder no solamente el diente, la pieza dental, sino también puedo tener algún otro tipo de repercusiones. Pues bien, yo te diría exactamente lo mismo con el miedo. Hay personas que prefieren dejarse llevar por el miedo que enfrentarlo. Y claro, todo esto tarde o temprano saldrá reflejado en sus sueños, porque los miedos también aparecen cuando estamos dormidos en forma de pesadillas, en forma de monstruos. Es mejor enfrentar el miedo que evitarlo.
Cuando se presenten estas crisis de pánico debemos recordar, a ver, ¿qué me tengo que repetir? Lo que siento es solo la exageración de las reacciones normales al estrés. Debo esperar con paciencia y dejar que pase el miedo. Ya que el miedo es pasajero, no voy a luchar contra él. Será mejor que lo acepte. Sé que el pánico es desagradable, pero no es peligroso ni dañino. No debo añadir pensamientos alarmantes sobre lo que estoy viviendo ni sobre el futuro. Pondré atención en lo que me sucede ahora, en lo que le sucede ahora a mi cuerpo, no en lo que me imagino o temo que pueda ocurrir. El miedo se extingue cuando dejo de pensar en cosas alarmantes. He superado diversas pérdidas. Sé que al superar la pérdida actual me sentiré muy satisfecho. Con el tiempo tendré más confianza y al superar el miedo seré más maduro. Cuando esté listo para continuar, comenzaré despacio, relajado y con mi propio ritmo. No necesito esforzarme ni correr. Cuando comience a sentirme mejor, haré planes para mejorar mi vida y trataré de adaptarme en forma positiva al mundo que me rodea. Esto es lo que tendríamos nosotros que pensar. Y para explicar un poco más lo que acabo de decir, no tengo por qué negar que estoy sintiendo miedo ni pánico, pero sí puedo tratar de pensar que esto va a pasar y que hasta cierto punto puedo controlarlo. Yo quisiera comentarte algo que me pasaba en la infancia. A mí me asustaron mucho mis hermanas mayores, especialmente con la oscuridad. Entendemos que los hermanos mayores lo espantan a uno o a veces los papás. ¿Para qué? Pues para que uno se porte bien y no venga el coco, el diablo o cosas así. Pero a mí me daba mucho miedo de que en la oscuridad pudiera salir algún ser, no sé cómo podía haber sido, nunca tuve la atención de imaginármelo, solamente era miedo a un ser desconocido que en la oscuridad podía llegar, llevarme, y la verdad nunca me he preguntado tampoco llevarme a dónde, hacerme qué, si me mataría, si me ahorcaría, pero simplemente de pensar que algo o alguien podía tocarme, ya con eso sentía un miedo tremendo. Pues de vez en cuando me mandaban a la parte de atrás de mi casa, cuando estaba el patio oscuro, por ejemplo, a ir a recoger la ropa que estaba tendida. Y yo tengo que reconocer que cuando iba caminando a esa parte de la casa, empezaba a sentir un escalofrío, una palpitación en el corazón, sentir que no podía respirar. ¿Por qué? Porque estaba teniéndole miedo a algo que era inexistente. Estaba en mi mente el miedo a un monstruo y bueno, me daban ganas de correr y de regresarme. Sin embargo, en mi mente yo decía, no tengo por qué tener miedo, aquí está mi familia, es un espacio muy pequeño, no ha pasado nunca nada negativo, no tendría por qué haber un monstruo que solamente aparezca en las noches. Y te comento que el miedo seguía ahí en mi corazón, en mi palpitación, y sin embargo yo seguía caminando, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, caminando con paso lento y firme, hasta donde estaban las sábanas o lo que tenía que tomar. Llegaba, tomaba la ropa, y eso sí tengo que reconocer que apenas tomaba la ropa, me metía corriendo porque una parte de ese miedo me dominaba. Sin embargo, con el paso del tiempo, ¿qué pasó? No solamente las ideas van cambiando, sino uno aprende a ir dominando este pánico. Te voy a poner otro ejemplo. La primera vez que me llamaron para participar ya como conductor en un programa de televisión, tú no sabes lo que se siente cuando estás sentado en una mesa y tienes enfrente 3 o 4 cámaras. Quizás en el estudio hay 20 personas, está el maquillista, el encargado de audio, el que va llevando la escaleta, es decir, el orden de lo que va a pasar, y una gran cantidad de técnicos. Sin embargo, tú sabes que detrás de aquellas cámaras hay millones de personas. Concretamente me refiero a la transmisión que me tocó hacer cuando el Papa Juan Pablo II estaba
delicado de salud y después cuando lamentablemente falleció. ¿Cuál es el pánico? El pánico es que vayas a decir una palabra equivocada, que vayas a intervenir cuando no es tu turno, que te hagan una pregunta al aire que no sabes contestar, en fin, una gran cantidad de preguntas que se hace tu propia mente y hace que te llenes de pánico. Yo creo que a todos los que están detrás de un micrófono, detrás de una cámara, o mejor dicho, al frente de una cámara, siempre les pasa un momento de pánico. ¿Qué es lo que sucede con el paso del tiempo? Que se aprende a dominar ese pánico, que se aprende a reconocer, tengo miedo y lo dejo pasar, tengo miedo, va a dejar de estar molestando esta respiración, esta taquicardia, y voy a seguir adelante. Así que yo lo que te puedo decir a ti, querido amigo o amiga, que en este momento piensas que no puedes salir adelante de esta situación, claro que sí vas a hacerlo. Podemos elegir con qué tipo de pensamientos alimentar nuestra mente cuando tenemos pánico. Algunos ejemplos. Ante el pánico, Pedro elige actitudes negativas. No permite que nadie sepa que vive una situación de pánico porque eso le avergüenza. Se aterroriza porque considera que el pánico es un enemigo terrible. Quiere evitar sus síntomas y piensa que es mejor descansar aquí y ahora. Permanece obsesivamente alerta ante la ansiedad. Cree que el pánico es una prueba para salir adelante. Quiere tener la certeza de que durante el pánico no habrá riesgos y busca todas las estrategias para vencerlo. Otra actitud distinta. Ante el pánico, Pablo prefiere tomar actitudes positivas. Primero, no se avergüenza de sufrir y experimentar el pánico. No le da pena decir tengo miedo, me siento nervioso. Se pregunta qué puede aprender de esa situación. Hace frente a los síntomas para adquirir más conocimientos sobre su propia naturaleza humana, es decir, cada vez que le llega este miedo, se pone a pensar, a ver, ¿qué partes de mi cuerpo están manifestando este miedo? Así, cada vez que mi cuerpo esté actuando de esta manera, yo voy a saber por qué estoy funcionando así. A Pablo no le importa estar preocupado aquí y ahora. No permanece alerta contra la ansiedad y la deja fluir. Considera que el pánico no es una prueba, sino simplemente una práctica de la vida. Puede tolerar la incertidumbre hacia el futuro y no le da tanta importancia a si funcionan o no las cosas. Tiene una actitud abierta, disponible, sabe que el pánico es normal, que pronto pasará y que le ayudará a ser más fuerte. Así que mira, el pánico se va a presentar en tu vida, simplemente dile bienvenido y pronto se va a ir. Si tú tratas de que el pánico no entre a tu vida, pues seguramente lo que vas a hacer es que se haga más intenso. Simplemente piensa, voy a salir adelante, el futuro no puede ser tan malo, he salido adelante en otras pruebas, en otras situaciones, y esta vez no va a ser la excepción. Regresaremos hablando en el siguiente bloque sobre algo muy importante, la culpa. Hacemos una pausa y al regreso seguimos escuchando el curso de tanatología. Termina el Año Santo en la parroquia de los santos Cosme y Damián. Te recordamos que la Puerta Santa se cerrará el jueves 26 de septiembre en la misa de las 6 de la tarde. Ojalá que, si no has venido aquí a la parroquia, pues puedas darte una vuelta. Recuerda que los horarios de las misas entre semanas son 8 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Y los domingos, 9 de la mañana, 12 del mediodía, 1:30 y 6 de la tarde. Las misas generalmente de los domingos las celebro yo a las 9 y a la 1:30 de la tarde. Recuerden que hay confesiones de lunes a viernes a las 11 de la mañana
y a las 5 de la tarde. Visita la parroquia de los Santos Cosme y Damián, que está ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme y a 3 calles del Metrobús Revolución. Y no pierdas la oportunidad de obtener la indulgencia plenaria al cumplir los requisitos ordenados. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. El curso de tanatología. Antes de pasar al tema de la culpa, que es una situación muy particular cuando se tiene una pérdida, el que las personas se sienten culpables de lo que ha sucedido, o bien empiezan a repartir culpas a todos los que están cerca, tengo una pregunta de David acerca del pánico. David, por favor. Sí, Padre José, hace un momento usted comentaba que una crisis de pánico puede durar aproximadamente 1 hora, cuando mucho, en circunstancias normales. Yo le quiero preguntar si esa crisis de pánico se puede repetir, o aunque no sea una crisis, uno puede tener esos cuestionamientos de hacia dónde va mi vida, me irá a dar a mi cáncer, yo pasaré por esto. ¿Se puede dar en una persona durante varios días? Mira, David y queridos amigos, la angustia, la ansiedad van a buscar la manera de manifestarse en la vida. La angustia y la ansiedad son situaciones que generalmente están propiciadas por el miedo y propician también miedo y propician pánico. Entonces, aquí en este caso no hay que tratar de quitar la angustia, no hay que tratar de quitar la ansiedad, no hay que tratar de quitar el pánico, lo que hay que tratar de quitar es el miedo. La ansiedad y la angustia están relacionadas con el miedo a algo. ¿Qué me va a pasar? Y yo vuelvo a poner otro ejemplo acerca del pánico. Recuerdo que empecé a lanzarme en clavados del trampolín de 1 metro. Después me animé a subirme al de 3 metros y me lancé. Y ahí, ya animado, decidí saltarme el de 5 metros y me subí directamente al de 10 metros. Cuando llegué a la plataforma de clavados de 10 metros, empecé a caminar lentamente, me puse en la orillita y volteé hacia la alberca y sentí una angustia, un miedo que me hizo estremecer en ese momento internamente. Ahora que yo me pregunto, y le preguntaría a quienes están en este momento en el curso, ¿por qué en ese momento mi cuerpo se estremeció? ¿Por qué en ese momento sentí taquicardias y miedos? No me estaba aventando. Alguien diría, bueno, es que cuando se aventó sintió la fuerza del viento, sintió el peso de la caída, sintió el peso de la gravedad, sintió la fuerza del agua. No. Ahí nuevamente regreso. La angustia y el miedo estaban enfocadas en el futuro. ¿Qué me va a pasar si doy un paso al frente? Ahí estaba la inquietud. ¿A qué altura? No a qué altura. ¿A qué velocidad voy a caer? ¿Cómo va a caer mi cuerpo? ¿Voy a caer recto? ¿O me voy a dar un panzazo? ¿Voy a caer de lado? ¿Voy a abrir las piernas y me voy a pegar en los testículos? ¿Cómo va a reaccionar mi cuerpo con la caída de agua? ¿Hasta dónde me voy a hundir? ¿No se me va a salir el aire cuando grite y entonces no voy a tener el aire suficiente para salir de la fosa? ¿Seré suficientemente capaz de bracear? Y si llego a golpearme, bueno, aquí estoy poniendo el ejemplo de todo lo que nos lleva a una situación de angustia o de pánico. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿por qué tengo que tener tanto miedo a una cosa que todavía no es presente? Yo estoy inventando ese miedo, lo estoy alimentando, en lugar de decir, voy a enfrentar este problema. Tan fácil es que la siguiente vez que me subí, di un paso al frente y simplemente me di cuenta que sí, adquiere uno una gran velocidad, que golpea fuertemente el agua, que sí hay que cerrar la boca, pero finalmente me di cuenta que pude lanzarme
de un trampolín de 10 metros de altura. También me di cuenta que no sentí bonito y que no me volvería a lanzar, por lo pronto en ese momento. Lo mismo me sucedió cuando me lancé de un avión a muchísimos metros de altura con un paracaídas. La misma angustia, el mismo miedo, aun cuando está uno ciertamente preparado mentalmente, las emociones se agolpan. Entonces, en tu caso, David, seguramente la pérdida de tu ser querido de repente no solamente te ha abierto la parte emotiva de dónde está mi tío, ya no me puedo comunicar con él, sino como es la primera persona que se muere en tu familia, te está reflejando, yo, David, también me puedo morir. Yo, David, también puedo quedarme de repente en un hospital. Yo, David, no tendría la fuerza en este momento de dejar sola a mi familia. Yo, David. Entonces, esa es la angustia en la que tú tendrías que trabajar. Mientras no trabajes esta angustia y le reces mucho a tu tío, el problema no se va a solucionar, porque aquí ya en esta pérdida el miedo no es tu tío, sino tú. Y es lo que le sucede, por ejemplo, a una viuda o a una esposa, ¿no?, de alguien que le ha ayudado mucho y que de repente se encuentra, ¿qué voy a hacer para sacar a mis hijos adelante si siempre había contado con una cabeza en la casa? Ahora, las crisis decíamos que cuando mucho pueden durar una hora, a veces son crisis que duran unos cuantos minutos y se van. Y van a estar recurrentes estas crisis mientras no hagamos a un lado el miedo. Y quisiera retomar para que quede muy claro lo que la angustia, lo que la ansiedad puede provocar. Miren, hablé en ocasiones pasadas de la masturbación y decía que la masturbación, más allá de el buscar simplemente una excitación, más allá de buscar simplemente un placer de tipo sexual, en muchas ocasiones es buscada por las personas porque tienen una crisis de ansiedad, una crisis de angustia. ¿Por qué? Porque la persona no puede estar todo el tiempo bajo estrés. Si una persona está todo el tiempo bajo estrés, bajo miedo, tiene que forzosamente terminar o en una depresión, donde ya no quiere luchar más y entonces se cae en la cama, o en un desmayo y entonces la persona se desmaya, o en alguna otra cosa de este tipo. Es decir, hay una presión tan fuerte que la persona no la puede simplemente soportar. Y una forma en que la persona puede sentir un placer pasajero ante esta angustia o ante esta crisis que está teniendo, puede encontrarla en aquellas cosas en las que siente placer. Una de ellas es el comer. Por eso la gente angustiada, la gente que tiene ansiedad, se la puede estar pasando come y come y come, no porque tenga hambre, sino porque al masticar está tratando de sacar tensiones de la cara, y al masticar y comer, como le han hecho sentir que el comer es parte bella de la vida, entonces angustia, come. Más angustia, más alimento, más ansiedad, más angustia. Y si se empieza a angustiar porque está gorda o porque está comiendo más, hay un círculo vicioso. Como mucho, me angustio, engordo. Me angustio porque estoy engordando, aumenta la angustia, como más, y así hay un círculo vicioso. Lo mismo sucede en la parte de los genitales. Aquellas personas que han experimentado el placer de los genitales, entonces están angustiadas, buscan cómo excitarse, se masturban y después pueden caer en la pregunta, me estoy masturbando demasiado, me angustio, me vuelvo a masturbar, me vuelvo a preguntar por qué me estoy masturbando, no estoy teniendo el control, me angustio más, y así entonces esta práctica puede ser muy recurrente en personas muy angustiadas. Esto puede darse frecuentemente en personas, por ejemplo, muy mayores de edad, incluso en los asilos, que ante la gran angustia de su soledad, ante la gran angustia de su muerte, ante la gran angustia del abandono, recurren en esta práctica. Por eso yo diría, no caigamos en angustias ni en miedos. Pensemos en que los problemas que nos han presentado, que se nos han presentado en la vida, los hemos ido resolviendo. Nos ha costado trabajo, pero hemos salido adelante. Así que ante un pánico, recurrir nuevamente,
soy capaz de salir adelante. Tengo las habilidades, me costará trabajo, tengo personas que me pueden ayudar, tengo una fe en un principio superior o en un Dios que me puede ayudar y lo voy a lograr. En este sentido, la fe sí es muy importante para salir de las angustias. En este sentido también, el confiar en los seres queridos, en la certeza de que nos van a apoyar, nos pueden sacar adelante de estas situaciones de angustia que, repito, se convierten en pánico. Dicho esto, pasamos al siguiente punto: la culpa. ¿Es buena o es mala la culpa? Los cristianos de vez en cuando asistimos a la celebración de la misa, decimos por mi culpa, por mi culpa. Actualmente, los especialistas dicen que no es conveniente subrayar mucho la culpa, sino más bien subrayar en todo caso la responsabilidad. ¿Por qué? Porque a una persona ¿de qué le sirve estar cargando la culpa de algo que hizo si no acepta su responsabilidad? Un especialista diría, miren, es mejor aceptar una responsabilidad, enfrentar el daño que uno pudo haber hecho, tratar de remediarlo, aprender de esa situación y no volverlo a repetir. De lo contrario, una persona va a estar cargando la culpa todo el tiempo y ¿de qué le va a servir? Voy a poner un ejemplo, o mejor dicho, 2 ejemplos. Pedro atropella a una persona y a partir de ese momento en que la persona muere, carga esa culpa durante toda su vida. Nunca va a volver a estar en paz, siempre se siente culpable. En cambio, Pablo atropelló a una persona también, pero él tiene una actitud distinta. Dice, ¿qué puedo hacer? Enfrenta su situación jurídica, ayuda a las personas familiares del atropellado. A partir de ese momento tiene más cuidado para manejar, se metió a campañas para que la gente tome conciencia de que no es correcto manejar a altas velocidades. En uno, la culpa le acompañó todo el tiempo, en otro, y al otro la responsabilidad le permitió seguir viviendo una vida plena. Hacemos una pausa y al regreso seguimos escuchando el curso de tanatología. ¿Te gustaría ayudar a alguien que recientemente tuvo una pérdida? Puedes obsequiarle el libro El Camino del Amor, escrito por el Padre José, que contiene este curso de tanatología, además de los cursos de autoestima y valores. Si tú estás sufriendo por algo, es porque en un momento determinado, aquello que tuviste, aquella persona que estuvo junto a ti, fue una gran bendición. Porque uno no llora por lo que no valora. El Camino del Amor. Pide informes sobre su costo, envíos o versión digital con una llamada o un mensaje vía WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. El Camino del Amor. Seguimos escuchando el curso de tanatología. Continuamos hablando sobre la culpa o la responsabilidad. Mira, en tu mente tú puedes poner 2 tipos de semillas. Una que puede ser, de acuerdo al Evangelio, buena semilla y otra que puede ser cizaña. Las 2 van a ir creciendo. En tu mente puedes poner pensamientos positivos o pensamientos negativos. Un pensamiento positivo, de acuerdo al tema anterior, sería la esperanza. Un pensamiento negativo sería la desesperación. Si la esperanza crece, te va a ayudar a enfrentar con entusiasmo la vida. Si va creciendo el pensamiento de desesperación en tu mente, te va a llevar nuevamente al miedo, a la angustia, al pánico, y por lo tanto vas a tener un decrecimiento en tus actitudes, en tus relaciones y en todo lo demás. En este caso, pensemos que la culpa podría convertirse en algo negativo cuando la llevamos a extremos,
que no son deseados y que sería mejor hablar de responsabilidad. Pero yo diría que aquí el problema no es una palabra, porque podemos utilizar incluso la palabra culpa sin ningún problema. Pero tratemos de entender esto. La educación ética, es decir, aquella que nos enseña a valorar la vida, nos permite descubrir cuando obramos bien o mal, cuando actuamos correctamente o cuando omitimos alguna buena acción. Gracias a esta educación ética, podemos descubrir cuando hacemos o dejamos de hacer algo de lo que somos responsables. Claro, esto puede generarnos un sentido de orgullo. Ay, si es lo que me tocaba hacer, lo hice correctamente, lo hice de la mejor manera, me siento orgulloso, pero también puede hacernos sentir culpa cuando dejaste de hacer lo que te tocaba, cuando no lo hiciste adecuadamente, cuando lo hiciste de mala gana. Bueno, ahí aparece, de acuerdo a esta educación ética, la culpa. Claro, quien no ha sido educado en valores no siente nada cuando hace algo malo. Por ejemplo, estos niños que han enseñado desde pequeños que lo más importante es el dinero y que no importa que maten, que corten una cabeza, que violen, que hagan cualquier cosa, ellos no sienten ninguna culpa porque falta ¿qué? Una educación ética. Si no saben lo que es bueno y lo que es malo, a ellos les da lo mismo actuar de una o de otra manera, pero generalmente las personas que tienen una educación en valores sí pueden llegar a tener este sentimiento de orgullo o de culpa. En cierto sentido, la culpa es algo normal, pero si no tenemos cuidado, la culpa puede convertirse, fíjate bien, en neurótica cuando llegamos a creer que nuestra responsabilidad en algún daño, error, decisión o accidente es mayor a la real. Así que vamos a tratar de identificar cuándo una culpa es normal y cuándo una culpa es neurótica. Cuando muere un ser querido solemos sentir culpa por todo lo que pudimos hacer por él y no lo hicimos. Cuando una pareja llega al divorcio, es común que los cónyuges sientan también algo de culpa por sus malas acciones. Los padres de familia se sienten culpables por lo que les faltó hacer o les sobró en la educación de sus hijos. El creyente, de acuerdo con su conciencia, acepta haber pecado en pensamiento, palabra, obra y omisión. En estos casos podemos hablar de una culpa real o normal, aunque yo insisto en que siempre es preferible hablar de responsabilidades que de culpa. Pero vamos a ver algunos ejemplos. Humberto recibió la encomienda de cuidar a su hermanito durante la ausencia de sus papás. Por platicar con su novia se distrajo, el niño se cayó de la escalera y se causó una herida. Humberto se siente responsable y culpable del dolor de su hermano. Claro, hace todo lo posible por curarlo. Sabe que cuando regresen sus papás deberá asumir su responsabilidad y las consecuencias del accidente. Le van a llamar la atención, le van a dar un castigo y dice, bueno, lo voy a asumir, voy a tener más cuidado la siguiente vez para que mi hermano no se caiga. En este caso, Humberto tiene una culpa normal. Sabe de sus limitaciones y también de lo inquieto de su hermano. Si el pequeño hubiera obedecido o no hubiera salido de su cuarto, no se habría caído. A Humberto le queda claro que él no es el único responsable de lo que sucedió. Sin embargo, vamos a ver ahora un ejemplo totalmente distinto que lamentablemente es real. Voy a hablar de una mujer llamada Naela, una mujer muy valiosa, llena de buenos sentimientos que durante todo el tiempo estuvo pensando en una mamá que lamentablemente se apoderó, por decirlo así, de la vida de esta mujer. Una mujer enferma, me refiero a la mamá de Naela, que no solamente pensaba en cómo tener cerca a su hija, sino por alguna situación enfermiza, cómo impedirle que se desarrollara. Con mucho trabajo le permitió que fuera a la primaria y a la secundaria, pero cuando Naela comenzó a convertirse en una mujer, la madre empezó con pretextos de enfermedad, con pretextos de que había mucho que hacer en la casa, a ahuyentarle a los novios, a impedirle que continuara una carrera, y de esta manera la estuvo manipulando mucho tiempo. Naela no se
convirtió en una mujer rebelde. Lo pudo haber hecho y decir: mamá, ya soy mayor de edad, voy a hacer con mi vida lo que quiero. Sin embargo, Naela prefirió serle fiel a su mamá. Aceptó de alguna manera ser sumisa para tratar de ser una buena hija, y Naela nunca se casó. Naela nunca tuvo un trabajo fuera de casa, aprendió corte y confección para estar trabajando ahí cerca de la mamá. Todo el tiempo, y especialmente en los últimos días de la mamá, la estuvo atendiendo. Casi todo el dinero que ganaba era para sus medicinas, para que la mamá estuviera contenta, y aún así la mamá todo el tiempo: qué mal hija eres, no me das lo que yo quiero, en fin, renegando y renegando de la hija. Un día, Naela se mete a bañar de carrera después de darle los medicamentos a su mamá, porque lo primero que hacía era levantarse, darle el desayuno, los medicamentos: mamá, ¿estás bien? Y cuando sale Naela de bañarse de la regadera, descubre que su mamá ya está sin vida. Y bueno, Naela empieza con un problema gravísimo de culpa. Y aquí hablaríamos de una culpa neurótica, porque Naela comienza a decir: ¿por qué me metí a bañar? ¿Por qué no estuve en el momento de la muerte de mi madre? ¡Qué mala hija soy! Soy de lo peor. No merezco el perdón de Dios. Por mi culpa mi madre murió sola. Por mi culpa mi madre murió en esta situación. Yo te invito a ti a que tú reacciones ante este ejemplo que te estoy poniendo. Naela era Dios como para saber en qué momento exacto iba a morir su mamá. Pregunta 2. ¿Naela podía estar despierta las 24 horas en el caso de que su mamá fuera a morir en cualquier instante? ¿Naela podía estar pegada a la mamá todo el tiempo? ¿Es posible que un ser humano esté de esta manera? ¿Naela podía controlar todas sus emociones? Porque además de esto, Naela empezó a tener en su mente: es que a veces le grité cuando me pedía una medicina, cuando en la noche me despertaba, yo me desesperaba. Es que a veces le di un poquito de aventón porque no se quería acostar y la tuve que acomodar en su almohada. Es que a veces le puse una mala cara. Es que... A ver, Naela, una persona humana común y corriente puede estar las 24 horas despierta, con paciencia, con tranquilidad. Es que no le di todo lo que quería a mi mamá. Ella quería que la llevara a lo mejor un día a tal lugar. A ver, Naela, una persona puede tener todo el dinero para hacer lo que su familiar le puede pedir. No, pero es que yo tenía que haber... A ver, ahí estamos hablando ya de una culpa neurótica que en el caso de esta mujer tuvieron que pasar más de 12 meses para que pudiera entender que ella no era la culpable, primero de la muerte de su mamá, de que su mamá haya muerto en esa situación y muchas otras cosas más. Y que pudiera comprender esta mujer que había hecho muchísimo más de lo que una hija tendría que haber hecho por la mamá. Sin embargo, qué terrible que Naela haya tenido esta culpa durante tanto tiempo y que solo con ayuda profesional haya podido entender que ella no era culpable de esta pérdida. Un tema muy interesante, sin lugar a duda, pero vamos a profundizar más adelante sobre él. La culpa no sirve de nada, es mejor hablar de responsabilidades. No olvides que mañana continuaremos con el curso de tanatología.